Hola, esperamos que estén todos y todas muy bien. Volvemos a encontrarnos por este medio para el segundo episodio del podcast Sendas de Memoria. Nuestro recorrido en la historia y la cultura de los pueblos originarios. El tema de hoy va a ser un poquito eso de las narraciones que se llevaron a cabo, que se desarrollaron por parte de los invasores españoles acerca de los pueblos originarios y a la vez también las narraciones que, se crearon también dentro de los pueblos originarios para hablar de los invasores mismos. Habrán diferencias, habrán cosas también parecidas. Podremos enterarnos de todo eso. Y nos acompaña hoy el profesor Rogelio Mansilla. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de tener en cuenta, haciendo esto de las grabaciones sobre lo que son las memorias de nuestros pueblos originarios dentro de acá de la región del Chaco. Primeramente quiero destacar, un temita relevante para mí, sobre todo para nuestras comunidades originarias que tenemos acá en la provincia, la comunidad Wichí, la comunidad Mocoví y la comunidad Toba. Hoy 14 de mayo se conmemora el producto de la lucha, de la resistencia de estas comunidades, de estos pueblos, en el reivindicamiento, de los derechos, en la participación del sistema provincial. Y más que nada quería mandar un gran afecto a todas estas comunidades, las 3 comunidades que tenemos en la provincia, por este logro tan importante, dentro del derecho. Y nada, felicitarles también a todos aquellos miembros de las comunidades que trabajan en la administración pública, porque justamente hoy se celebra, se conmemora también, el 14 de mayo como el Día del Trabajador Indígena. Bien, muchas gracias. Primero que todo por eso de este testimonio que has traído. Me parece muy importante poder recordarnos en esta fecha en que estamos grabando nuestro podcast, también esa ocurrencia de la reafirmación de los derechos que por mucho tiempo, estuvieron casi olvidados o a propósito también borrados. Así que me parece muy bien eso que has traído. Muchas gracias. Y también como a la vez, que se iba borrando derechos y posibilidades también de afirmación de una vida digna, se iba también como mirando a esas poblaciones como, yo diría, un recurso económico nomás. O sea, para un poquito entrar también, en este que va a ser el tema hoy del episodio. Y por eso quería arrancar un poquito como con algo de la historia
reciente de la provincia del Chaco y de, todo lo que pasó con los pueblos originarios. Y quiero arrancar con un par de testimonios que me parecen como que encajen bastante bien en este tema de las narraciones que se llevaron a cabo. Y el primero es nada menos que del presidente de la nación de ese entonces, de 1911, Roque Sáenz Peña, que dice: una prolongada experiencia ha puesto de relieve las aptitudes del indígena del Chaco y Formosa para el trabajo de los ingenios de azúcar, los sobrajes de madera y las cosechas del algodón, constituyendo así un importante factor económico que es indispensable conservar. Varios años más tarde, un abogado, Juan Vialet Macé, en un informe sobre el estado de la clase obrera, escribe: me fijo en primer término en el indio porque es el elemento más eficiente del progreso e importante en el Chaco. Sin él no hay ingenio azucarero, ni algodonal, ni maní, ni nada importante. O sea, este testimonio es de 1985. O sea, poco más que 40 años atrás. ¿Por qué? O sea, en un tiempo también reciente como este, la narración sobre los pueblos originarios es esta. Bueno, dentro, digamos, de la mirada de cómo, digamos, es visto el indígena durante la historia, en la conformación, digamos, de la provincia o del país. Básicamente, el indígena era un esclavo que permitía el negocio entre la política estatal con empresas que se instalaban en los territorios. Entonces, podemos citar también algunos dichos de quien fue presidente de Argentina, Julio Argentino Roca, que decía básicamente lo mismo del indígena de la Patagonia, del norte, que era un salvaje, pero que servía básicamente de el negocio del país en esto de las empresas que se instalaban en el territorio. Los ingenios, los sobrajes y, por ejemplo, lo que pasaba en Tucumán sobre una empresa que trabajaba en el tema del tabaco, por ejemplo. Hoy en día la sociedad, en la participación, digamos, del indígena dentro del sistema o del modelo que lleva el país, siempre ha sido, digamos, un problema
este indígena. ¿Por qué? Porque si vamos a la equidad o a la igualdad en condiciones, el indígena no era visto, digamos, en términos básicos como humano, sino como un animal, que incluso lo trataban peor que un animal, digamos, en esto de los trabajos. A lo largo de la historia, obviamente, fueron luchando a lo que se da como terminología, digamos, o acepción a este indígena cuando se revela como indígena malón, que es un término también que podríamos, digamos, tener una mirada o una lectura considerada, digamos. Bueno, entonces el sistema o el modelo del país que se conformaba, o incluso antes, el ser indígena era ser parte, digamos, del negocio para el crecimiento del país, pero no de este ser que trabajaba en la esclavitud. Me quiero detener sobre eso un poquito, como la mirada hacia atrás en el tiempo, porque, bueno, lo que leímos y muy bien comentaste, resuena mucho con respecto a testimonios de hace 5 siglos atrás. Y justamente, como vos dijiste, que los indígenas eran percibidos como seres inferiores, tengo acá también como este testimonio que se dio, fíjate, en una disputa entre Juan Ginés de Sepúlveda, que, bueno, era supuestamente un misionero, con Bartolomé de las Casas, que también misionero jesuita, pero que, bueno, sabemos, supo también tener como una actitud crítica un poquito hacia lo que era todo el conjunto de prácticas de la misión, y con su, bueno, también como características racistas. Pero en cambio, Juan Ginés de Sepúlveda afirma en 1551: es legítimo someter a los indios porque son seres inferiores que practican guerras, sacrificios humanos, prácticas sexuales aberrantes y no tienen propiedad privada. O sea, esos son los aspectos que definen la inferioridad de los indios para los invasores de la época. O sea, a mí como que casi me da gracia eso de no tener propiedad privada como algo que detecta como inferioridad. Pero digamos que no, tenemos eso, ¿no? Tenemos como una mirada muy fuerte y decidida sobre poblaciones que, por no tener, ¿no?, la misma costumbre, son judicadas inferiores. Sí. Bueno, esto de la inferioridad y de las minorías, actualmente la sociedad sigue teniendo esa lectura, digamos,
hacia, ya sea hacia las comunidades, los pueblos originarios o un grupo que busca autodeterminación dentro, digamos, de lo que es la participación en cuanto al desarrollo de una nación. Y las prácticas culturales, en este caso de los pueblos indígenas en ese entonces, son las que llevaron a que hoy en día sigue el indígena en este territorio, que siempre fue de él. Entonces, la lectura o el desconocimiento, básicamente, de lo que es el indígena lleva una acepción de ese blanco, de ese no indígena, al desvalorizar los conocimientos, su forma de vida, la filosofía, digamos, que tiene el indígena en cuanto al convivir, que es diferente claramente al pensamiento del blanco o del no indígena, pero que ninguna de estas tienen inferioridad en cuanto a los saberes, digamos. Entonces, si hablamos de prácticas, de lo que es la involucración, digamos, del indígena en cuanto al desarrollo de un país, en este caso de Argentina, por ejemplo, se toma siempre en cuenta de que el indígena es un aragán, un holgazán, como varias escrituras que podemos encontrar en libros de historia, como un indígena que no sabe producir dentro del territorio. Y bueno, es, digamos, una lectura errónea, básicamente porque este indígena respeta o se mueve dentro del territorio, interrelacionando con lo que son los elementos, digamos, de la naturaleza. Y justamente a los elementos de la naturaleza también queremos volver, porque, bueno, quienes nos escucharon también en el episodio anterior saben cómo los elementos naturales también desempeñan un papel importante en la cosmovisión indígena, claramente. Y en la construcción también de la memoria, muchas veces son ellos, los elementos naturales, que nos cuentan lo que pasó. Y entonces yo quería también retomar unas memorias que son del río Senta, ¿no? Y en ese sentido también estar un poquito, detenernos en este tema que vos sacaste de menospreciar a los indígenas y
a través, viste, de una herramienta que para mí es muy fuerte, ¿no? Hablando de también como la dignidad de una persona, que era eso de cambiar los nombres. Y bueno, el río Senta recuerda que muchas veces los extranjeros cambiaban los nombres, los ridiculizaban, ofendían así la dignidad de los hijos de la tierra. Aquí en el Senta los llamaron matacos por burla y desprecio. Y además hay como investigaciones realizadas en el siglo pasado sobre también memorias de los pueblos originarios que afirma en la frontera de Salta llámanlos comúnmente matacos y en la de Tarija noctenes, corrupción de octenay, nombres que les dan los chiriguanos y que parece ser igualmente corrupción de hueneyey, que es el nombre con que los mataguayos se llaman a sí mismos. O sea, todos estos cruces, estas distintas maneras, ¿no? Que enriquecen también como la identidad, la cultura, de repente desaparece y bueno, se ve como sustituida por un nombre así, dado por burla y desprecio. Esta es una práctica también fuerte, ¿no? Dentro de la construcción de una narración colonizadora, podemos decir. Sí, el encuentro del otro, digamos, en ese momento, obviamente el desconocimiento de lo que es la lengua, de lo que son las prácticas básicamente de los pueblos originarios. Este otro, el blanco, sería el no indígena, indiscriminadamente denominaban, y obviamente, ¿no?, como burla a un grupo de personas que tenían su propia identidad, su propia forma de expresarse, tenían su propia forma de convivir, de presentarse, digamos. Y en la corrupción de los nombres de estos pueblos, también podemos llevar al contexto educativo que sucedía, creo que no sucede más ahora, espero que no, en las escuelas, por ejemplo, rurales. Cuando pasaba un niño que no tenía la identidad, el DNI, digamos, venían maestros rurales, obviamente, los que trabajaban en la escuela, a anotarlos en el registro civil y colocaban nombres de cualquier significado, siempre ofensivo para ese niño, esa niña, que si reflexionamos no fue mucho tiempo que aún siguen discriminando, siguen, digamos, con ese racismo hacia estos pueblos originarios en cuanto a su autodeterminación.
Todas, por ejemplo, es un nombre que determinan al pueblo Qom. Es un idioma guaraní, significa frentones. Bueno, es por ejemplo un nombre que para, obviamente, los pueblos Qom es un acto de discriminación, llamarlo, aunque con el tiempo fueron aceptando, digamos. Y Qom, para estos pueblos, para este pueblo Qom, Toba, el significado que tiene, digamos, es gente o nosotros. Por eso, cuando se presenta, en mi caso, por ejemplo, soy un Qomlek. Bueno, la corrupción en este caso de los nombres es hoy en día, ojalá no se siga, digamos, repitiendo, pero sucedió no hace muchos años atrás, con este ejemplo de las escuelas rurales, digamos. ¿Y qué significa eso de presentarse como Qomlek que dijiste? O sea, ¿qué significado tiene para la persona? Para mí, el significado es demostrar, expresarme en mi propio idioma y no digamos, no entrar, digamos, en lo que es el rastro físico, sino desde lo que es la expresión lingüística, digamos, es conocer sobre todo el idioma. Claro. Y bueno, hablando de también reafirmación, ¿no? de una narración propia, me parece también interesante destacar un poquito la mirada de los pueblos originarios hacia los invasores. Y acá, bueno, parece que hable el río Paraguay. Y bueno, habla de justamente los españoles y dice, a veces, casi siempre, tomaban más de lo que necesitaban. Hasta las mujeres tomaban. La gente se enojaba y le hacía la guerra, o huían abandonándolos. No era aquello que necesitaban lo que molestaba, era su codicia. Cuando la noticia de su ambición corrió entre los pueblos, muchos determinaron rechazarlos. Cuando los hijos de la tierra tomaban algo de lo que aquellos hombres tenían, los llamaban ladrones, los castigaban, los mataban. Pero tenían tantas cosas. Acá ya como se puede notar un cambio claramente de la narración. Por ejemplo, sí hacían guerra, pero era guerra de defensa. Sí tenían
esa, o mejor, no tenían eso de la propiedad privada, y encima, bueno, eran acusados de ser ladrones. Y notan mucho, en cambio, la propiedad privada que sí caracterizaba a los blancos. Lo que me llama la atención es un poquito eso de qué onda eso, ¿no? Esta relación, esta ausencia de la propiedad privada, ¿por qué es tan importante, ¿no? Tanto en la narración de los blancos, no tienen propiedad privada, como en la narración de los pueblos originarios, que, o sea, destacan la codicia y destacan la cantidad de cosas que tienen y que no comparten. Dentro de la cultura, digamos, los pueblos originarios, básicamente el querer tener todo no era una práctica que hacían. Por eso esto de la propiedad privada que trajo esta nueva cultura, que trajo este encuentro de la otra gente, era algo muy inquietante, que sometían a estos pueblos a reducir el territorio que manejaban anteriormente, digamos. Se dispersaban o se movían libremente en este territorio, que en el momento en que hubo este choque con el no indígena, se redujo, y al reclamar o al pelear, digamos, por el territorio, por los ríos, el no indígena, el blanco, lo tomaba como un acto de guerra, una rebelión, que lo denominaban así como malones, indios malones, cuando en realidad cuidaban lo que era de ellos. La codicia del hombre, del blanco, digamos, es sistemática, de algún modo, porque veía la producción o el recurso de la naturaleza, del territorio, y obviamente querían someter siempre al indígena a reducir, digamos, en ese hábitat en que vivían. Pero obviamente ya dominaba, ya conocía, ya tenía todo, digamos, la lectura del
del territorio, el indígena que siempre buscó luchar para no perder las prácticas, las costumbres, tradiciones que normalmente hacían una convivencia tranquila, pacífica entre ellos. En cambio, el blanco o el no indígena, de vuelta, ¿no? Traemos esa mirada de que estos grupos eran esos grupos que no hacían nada, que no producían, que no veía, digamos, el recurso que ofrece la naturaleza. Y acá, el desconocimiento de la cultura, de cuál es la mirada del indígena hacia la naturaleza, hizo que el blanco tomara tanta cantidad de territorio que redujo el hábitat, digamos, de estos pueblos indígenas de la región. Otra cosa que me llama la atención es que en eso de las memorias de los pueblos originarios, bueno, lo más que se atreven a decir del blanco es que, bueno, tiene codicia. Después sí describen lo que hace, no siempre son cosas buenas, claramente. En cambio, en la descripción de los blancos se hace mucho énfasis sobre esto de la inferioridad de los indígenas y la superioridad del blanco. Y en los cuentos de los indígenas eso no hay, como esta oposición de inferioridad, superioridad, parece que no pertenece a la mirada indígena. Claro, porque en este caso el blanco o lo indígena trae este concepto, digamos, hacia la humanidad. En cambio, el indígena lleva eso a los seres superiores que creen o creían que en esa inferioridad o superioridad existe básicamente en los seres que creían estos pueblos, pero no en la persona, digamos. En cambio, el blanco, la mirada que tiene es hacia la persona, de que justamente lo que ve hacia el indígena es un ser inferior, minoritario, que no tiene, digamos, que no tiene un desarrollo de
de capacidad que ellos tienen. Lo que podemos tomar como un término que no son civilizados para el blanco. Hay un cuentito que es medio larguito, pero está cargado de imágenes que para mí como tienen un carácter interesante en este contexto de construir narraciones. Y quisiera compartirlo como para ver un poquito qué sale de la reflexión. Habla el pantano a la orilla del río. Me convertí en un gran pantano. No sé en qué año fue, pero recuerdo que los desbordes del río me hicieron extender largamente. Era difícil encontrar un lugar seco. Muchos animales quedaban atrapados en mi fango y morían. Los hijos de la tierra encontraron en esa situación a unos caballos abandonados por sus dueños, los blancos. Se compadecieron, los ayudaron a salir y a pisar suelo firme. Luego se animaron a montarlos. Los caballos se hicieron dóciles. Ellos resultaron hábiles jinetes. Eran avipones, aunque me parece que antes los llamaban mapenis. Otras tribus los imitaron. Allá lejos, en el oeste, los chiriguanos consiguieron los primeros caballos por trueque. Pero muchas otras naciones no quisieron saber nada con los caballos. Prefirieron mantener sin cambios su forma de vivir. Esto le resultaba cada vez más difícil. Un desborde de la gente extraña crecía por diferentes lados. Bueno, por ejemplo, vos mencionaste al tema de hacer como toda un mismo grupo de las varias etnias indígenas, ¿no? Desde el sur del país hacia el norte hasta el Chaco. Acá, en cambio, me parece que sobresalen conceptos que nos dicen hay tradiciones distintas. Y a la vez hay como maneras de intercambiar también cosas por trueque, por ejemplo, ¿no? Entonces como tenían sus estructuras también económicas, por así decir. Y lo que tal vez me guste más, eso de el desborde como imagen, ¿no? De una invasión, ¿no? Entonces, primero el pantano claramente sale del río por los desbordes. Pero el cuentito termina hablando de un desborde de la gente extraña. Entonces esta invasión también leída a través de eso, ¿no? Otra vez a través de elementos naturales. Entonces, diferencias de tradiciones hay, maneras para manejarse con el intercambio de objetos hay, y también esta sensibilidad de, ¿cómo decir? Montar a los caballos que habían rescatado del pantano y los caballos que se hacen dóciles por haber sido salvados. Puede ser también como una lectura. Sí, siempre la política de organización, digamos, de estos pueblos era
podemos decir consensuada, entre ellos. Hay diferencias en cuanto a sus prácticas, pero la relación o el ordenamiento, digamos, para la comunicación entre otro grupo, podríamos decir, era manejable, digamos. Y una de esas es el trueque. Luego está esta invasión que quizás es muy repetitivo, pero no llega a llevar un diálogo, una forma, una manera de comunicar, de negociar, podríamos decir, con estos grupos, con estos pueblos originarios, sino que llega con este atropello, con este avance indiscriminado, digamos, en tener siempre la lectura de que estos pueblos son indefensos, que no tienen conocimiento, que no tienen ninguna herramienta para negociar o para mantener una relación social, podríamos decir. La cultura de estos pueblos obviamente fue adaptando a los cambios y otras que van perdiendo en este sentido. El desborde, por ejemplo, del pantano, que podríamos graficar sobre esto, la invasión, el sometimiento, el avance que tuvo la colonización para eliminar al indígena en cuanto a su cultura, en cuanto a su modo o política de organizarse dentro del territorio. Bueno, para cerrar también un poquito eso de la oposición entre las dos narraciones, me parece muy buena esta memoria del Cachimachu, del río Salado, porque brinda un poquito eso de valores que se vuelven insultos. Bueno, vos ya nombraste, por ejemplo, el indio Aragán, el indio Malón, y justamente creaciones de los invasores. Y el río cuenta: yo me divertía con su inalterable calma. Indio Aragán en las palabras de los invasores.
Y sigue, ¿no? Con estas oposiciones entre los valores, ¿no? que el río destaca, y enseguida menciona los insultos de los invasores. Yo me divertía con su calculada inhabilidad. Indio estúpido. Sí. Con la persistencia del quichua. Indio ignorante. Con la mezcla de piedad y picardía en sus fiestas religiosas. Indio supersticioso. Sí. Bueno. Hoy en día, digamos, la sociedad, sin generalizar, obviamente, sigue teniendo estas acepciones, digamos, hacia el indígena por el solo hecho de desconocer, de no valorar el indígena como persona, su modo de vida, su modo de relacionarse con otra persona, con otra cultura que desconoce y que aprende de esa cultura. La cultura, obviamente, del blanco. Nosotros, como pueblos indígenas, tuvimos que ir dejando algunas prácticas para poder pertenecer al sistema del blanco, el modelo de vida que lleva, digamos, la sociedad blanca. Porque si lo hacemos de manera contraria, nosotros quedamos excluidos dentro de este sistema. Pero en la lucha y en la resistencia de conservar sobre lo que son las costumbres y las tradiciones, los pueblos indígenas desarrollan su modo también de vida para que sea llevadero, digamos, al momento de insertarse en un sistema político estatal, digamos, de un país o de una nación que benefician en algunos aspectos y claramente en otros no, como es la pérdida de algunas prácticas culturales que realizaban. Siempre en esto de la inserción hacia la sociedad dominante, podríamos decir, se toma una mirada del indígena como era eso de que es un inútil, de que es un haragán, holgazán. En cambio, al reconocer el valor del indígena en todos sus aspectos dentro de su cultura, creería yo que podría ser una
podríamos tener una sociedad más igualitaria en oportunidades, digamos, o equitativa, en todo caso, en las relaciones sociales. Mira, yo me quedaría con esta imagen para terminar nuestra charla. O sea, mirar a los aspectos de la cultura indígena no como un problema para la sociedad, sino como valores que la enriquecen. Y justamente vos mencionabas también el tema de la lucha, de la resistencia, que son temas que trataremos en los próximos episodios, como también los fenómenos colonizadores, las dinámicas de la evangelización también, que bueno, hemos tenido hoy la oportunidad de mencionar algo sobre los jesuitas. Bueno, tendremos también la oportunidad para profundizar, pero lo que quiero destacar es un poquito eso, como poder terminar con esta planteo de una lucha, una resistencia para un reconocimiento, para una reafirmación también de valores que son enriquecedores para nuestra sociedad. Así que te agradezco mucho, Rogelio, por haber estado acá y compartir esta charla. Vuelvo a agradecer también a Gonzalo Pérez de Ulate para apoyarnos en tema de sonido. Yo soy Meme y les espero para el próximo episodio y para seguir recorriendo juntos y juntas este viaje en la cultura y la historia de los pueblos originarios. Chao.